Hasta Bolivia. Tenemos a Nicole Nostas, periodista boliviana, para que nos platique cuál es la situación esta mañana, cómo amanece Bolivia este martes. Nicole, buenos días. Buenos días, Alejandro, un placer saludarlos. Igualmente. O comentarles que la información en Bolivia cambia, ¿no es cierto?, minuto a minuto en estas horas que son consideradas importantísimas dentro de esta transición luego de la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera, además de casi un centenar de funcionarios afines al movimiento al socialismo. Nos levantamos con la noticia de que el avión que trasladaba, ¿no es cierto?, al expresidente ahora Evo Morales hacia México, hizo una parada en Paraguay, que duró unas cuantas horas, donde se abastecieron de combustible, de comida, para de ahí nuevamente partir rumbo a su país. Y en este momento lo que se vive y lo que ha quedado, ¿no es cierto?, aquí en Bolivia, es este ambiente de, vamos a decir, incertidumbre, porque la convocatoria para la Asamblea Legislativa está programada para las 4 de la tarde, hora boliviana. Hace instantes acaba de hablar la senadora Yanine Áñez, quien por orden constitucional le tocaría, ¿no es cierto?, asumir el mando luego de recibir el título o el cargo de presidenta del Senado. Ella ha manifestado de que el objetivo de esta asamblea es primeramente correspondencia, que eso es por protocolo, y en segundo lugar tratar la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Ahora, mientras esto ocurre en el ámbito político, mientras se instala la asamblea, es importante mencionar que en las últimas horas se han generado disturbios, desmanes en algunos puntos del país, asimismo también enfrentamientos, incluso turbas enardecidas han atacado a diferentes unidades de la policía, que en las últimas horas también se manifestó sentirse rebasada por estas hordas que han estado causando zozobra en distintos puntos de Bolivia. A todo esto, las Fuerzas Armadas han salido también a patrullar en conjunto con la policía para poder devolverle la tranquilidad a la población en estas que, reiteramos, son horas cruciales para determinar lo que se viene de aquí en adelante. Hay información, Nicole, de que se habría decretado un toque de queda por parte de las Fuerzas Armadas del Ejército Boliviano. ¿Esto es correcto? No. Esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso. Lo que ocurrió anoche, y es importante destacarlo, es que las Fuerzas Armadas salieron a realizar una tarea de vigilia conjunta con la policía. Estuvieron realizando patrullajes vía aérea, terrestre también. Sin embargo, no hay un toque de queda en Bolivia. Lo que se está aguardando en este momento es que se pueda instalar la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder hacer esta transición de manera constitucional. ¿Quién está a cargo hoy del gobierno y de la seguridad en las calles de Bolivia? La seguridad en las calles, como te comentaba, la policía y las Fuerzas Armadas trabajando de forma conjunta. Ahora el tema de quién gobierna el país, vamos a decirlo así, estamos todos a la espera. Quien ha tomado las riendas es la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, quien va a asumir como presidenta del Senado y por ende le corresponde, ¿no es cierto?, asumir de forma transitoria la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Cámara de Diputados va a tener una reunión, va a sesionar en horas de la mañana, después lo hará la Cámara de Senadores y a las 4 de la tarde está esta convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder tratar estos temas y para devolverle certidumbre al país. Ahora, Nicole, ¿cuál es la reacción del resto de la comunidad sudamericana? Vimos que el gobierno brasileño puso una prohibición para que volara o atravesara su espacio aéreo Evo Morales, lo mismo Perú, en fin. ¿Cuál es en este momento la situación y la relación con el resto de los países? Bueno, se han pronunciado los países vecinos en relación a este tema. Argentina en las últimas horas ha negado de que Carlos Romero, exministro de Gobierno, esté asilado en su embajada. Se cerraron, ¿no es cierto?, los espacios aéreos. Los únicos países que permitieron que el avión pueda salir ha sido, por supuesto, Paraguay rumbo a México. Es por eso que hace este cambio, si ustedes quieren, en este plan de vuelo que se tenía, ¿no es cierto? Porque el avión de México llegó hacia Lima, luego hizo escala en Bolivia, tenía que hacer el mismo recorrido, sin embargo, Perú negó el espacio aéreo para que este avión con el presidente Evo Morales, con el expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera pueda pasar nuevamente por allí. En las últimas horas, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, le ha demostrado su apoyo a Evo Morales,
lo propio del presidente paraguayo, que le habría ofrecido también asilo. Sin embargo, Evo Morales prefirió aceptar el asilo en México. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido también enfático en su posición al mostrarse feliz, si vale el término, por la renuncia del primer mandatario. Entonces, en este momento también hay expectativa por esta sesión que ha sido convocada por la Organización de Estados Americanos, una sesión extraordinaria para tratar el tema de Bolivia, lo que nos tiene también a todos expectantes. Nicole, en este momento, ¿cuál es la situación en el pueblo? Veo que hay división de opiniones en el pueblo boliviano. Algunos están a favor de Evo Morales, otros evidentemente no. Bueno, es importante mencionar que todo este desencantamiento viene desde el referéndum que se realizó en 2016, en febrero del 2016, donde el 53% de la población boliviana mostró su rechazo a una nueva repostulación de Evo Morales. Sin embargo, lograron abrirse espacio vulnerando la Constitución Política del Estado hasta finalmente presentarse a las elecciones y, según lo que ellos manifestaban, haberles ganado en primera vuelta. Recordemos que la Organización de Estados Americanos, luego de cumplir con un pedido que el gobierno decía que iba a ser vinculante, hicieron un informe después de haber analizado varios puntos de este proceso eleccionario y confirmaron que se cometió un fraude, incluso un fraude en los 4 puntos de análisis, ¿no es cierto?, desde el momento donde se habilita el padrón electoral hasta el momento de revisar acta por acta. Entonces, hay una importante cantidad de población que apoya, ¿no es cierto?, el movimiento al socialismo, que se identifica con ellos, pero lo que llama más la atención es cómo de un tiempo a esta parte el movimiento al socialismo, Evo Morales, perdió ese enamoramiento que, vamos a decirlo, tenía con las masas en Bolivia. En este momento, en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en otros departamentos, se están registrando saqueos, actos de vandalismo, en algunos puntos enfrentamientos. Esto es lo que ha suscitado en las últimas horas. En Santa Cruz, que es de donde yo reporto, es un departamento opositor a Evo Morales en su mayoría. Sí se han registrado enfrentamientos en la zona de Yapacaní, que era uno de los bastiones del MAS, en algunas zonas también como San Julián, otro de los bastiones del MAS. Sin embargo, en la ciudad capital y en las otras provincias hay un ambiente de expectativa de lo que vaya a ocurrir y también, vamos a decirlo, de celebración por la renuncia del presidente Evo Morales. Llevamos 21 días de paro indefinido, un paro que fue propuesto por el Comité Cívico Cruceño a la cabeza de Luis Fernando Camacho y que fue acatado por un cabildo que es una figura que tiene validez en la Constitución Política del Estado. Entonces, la población lleva 21 días sin transporte, sin trabajo, sin pasar clases. Sin embargo, lo está acatando de una forma comprometida porque se mantienen en las calles, se mantienen en los puntos de bloqueo, evitando, ¿no es cierto?, el paso de vehículos y haciendo cumplir este mandato hasta que vuelva, reiteramos, la certidumbre y la tranquilidad al país. Esto es lo que podemos comentar de la situación que se está viviendo en este momento en Bolivia. Reitero, es una situación muy compleja, las horas que estamos viviendo son cruciales para poder conocer qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, de aquí en más. Se tiene que instalar esta sesión de la Asamblea, vuelvo a decir, ahí también hay expectativa porque anoche pasaron varias horas, algunos de los legisladores y periodistas que intentaban llegar hasta la sede de gobierno tuvieron que estar muchas horas en el aeropuerto, incluso durmieron en una base militar y ahora ya se encuentran en la ciudad. Esperemos que en las próximas horas se pueda dar un clima de paz para que pueda instalar la Asamblea y para que realmente las cosas puedan desarrollarse a como manda la Constitución Política del Estado. Nicole, por último, ¿podríamos decir que la salida del país de Evo Morales no logró tranquilizar los ánimos en las calles bolivianas? La salida del presidente Evo Morales nuevamente polariza, ¿no es cierto?, la posición. Los afines al movimiento al socialismo en las últimas horas han sacado un comunicado en el que muestran su rechazo a toda esta situación que se está viviendo, hablan de golpe, incluso Evo Morales a través de las cuentas de Twitter, a través del video que presentó, donde presentó su renuncia. Él manifiesta que se ha gestado un golpe cívico, político y policial. Sin embargo, quienes hemos estado haciendo el seguimiento a todo lo que ha estado ocurriendo, podemos certificar de que el presidente ha renunciado después de una suma de hechos
que han llevado, ¿no es cierto?, hasta este momento, empezando por el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero del 2016, que tenía un carácter vinculante. Luego viene todo este movimiento cívico que se ha registrado en los 9 departamentos del país, y a eso también sumarle lo que manifestó la Organización de Estados Americanos, que certifica que hubo fraude en los comicios del 20 de octubre de este año. Ya. Pues Nicole Nostas, gracias por este reporte tan preciso y tan amplio desde Bolivia. Nos mantendremos en comunicación para dar seguimiento a todo lo que ocurra, si nos lo permites. Con todo gusto, muchísimas gracias a usted.